Oaxaca. Estamos en vivo totalmente, transmitiendo desde la Colonia Reforma en Oaxaca capital. Es un gusto para todos los que conformamos este equipo periodístico darle la cordial bienvenida. De las 6 hasta las 7 tendremos información completa de los hechos más relevantes generados en las últimas horas. Este tema, el de la refinería Antonio Dovalí Jaime, establecida en Salina Cruz, es ya una nota nacional. Al menos 9 personas se reportan heridas como consecuencia de este incendio que se registró la mañana de hoy. Sin embargo, Petróleos Mexicanos al momento no ha emitido gran información o no ha estado actualizando al menos la situación de las personas reportadas como lesionados. Las autoridades del Estado, en coordinación estaba la Secretaría de Seguridad Pública, instancias de protección civil y por supuesto instancias federales vigilantes de este tema. Sin embargo, no se sabe al momento cuál sería el estado de salud actual de estas 9 personas heridas. El caso es que se movilizaron los cuerpos de emergencia y hubo alerta en todos los alrededores de la refinería, pues por los efectos de este incendio. Se reportaba lluvia ácida, después se clarificó, no podía ser tal, pero sí una lluvia negra que podría tener características corrosivas y que puso en alerta a la población. Hubo recomendaciones de especialistas también para tratar de pues alejarse del sitio, procurar no respirar directamente este humo que exhalaba, humo contaminante evidentemente que exhalaba de esta contingencia. Vamos a la información completa. Debido a las fuertes lluvias, diversas áreas de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en el puerto de Salina Cruz, resultaron inundadas, las cuales tuvieron como consecuencia el desbordamiento de presas de residuos, el derramamiento de aceite, producto que alcanzó ignición y posteriormente un incendio, informó Petróleos Mexicanos, con un saldo de 7 personas que reciben atención médica, de las cuales no se informa si fueron atendidas por quemaduras o intoxicación. En tanto que autoridades estatales y municipales desalojaron a los habitantes de casas cercanas e instalaron refugios temporales, aunque Pemex aseguró que dicho incendio ya fue controlado. De acuerdo a la información proporcionada por Petróleos Mexicanos, el incidente se originó por el derrame de un contenedor de 500,000 barriles de crudo en el área de contención en dique. Asimismo, Pemex detalló que cuenta con medidas para controlar este tipo de contingencias. Dijo que existe una brigada contra incendios que se encuentra capacitada para enfriar el tanque con hidrantes, es decir, un tanque que cuenta con anillos de enfriamiento alrededor de este tonel, al igual que cuentan con monitores, boquillas fijas de la red de contraincendio para su apoyo. Cabe recordar que ayer se tuvo conocimiento de la inundación de esta refinería. A pesar del comunicado de Pemex, el ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de la sección 38, jubilado y quien radica en el puerto de Salina Cruz, Alfredo López Ramos, responsabilizó a la paraestatal de los daños que puedan generarse al ambiente y a las familias por estos hechos. Consideró que afortunadamente las lluvias ayudan a disipar los componentes tóxicos de este humo y de este incendio, ya que el crudo que se quema va acompañado de ácido clorhídrico altamente dañino y mortal. Se señaló que la refinería no ha tenido desde hace varios años el suficiente mantenimiento, por lo que consideró que el gobierno del Estado debe exigir que Pemex pague los daños que se están ocasionando al ambiente, tanto al litoral oaxaqueño como a las tierras y a las familias que resulten afectadas. La paraestatal Petróleos Mexicanos insistía a través de redes sociales en los minutos siguientes a la alerta que generó este incendio que todo estaba bajo control. Sin embargo, se confirmaba que pretendían pues minimizar la situación y si era algo pues que necesitaba tomar las consideraciones necesarias y se dio justamente la evacuación de las familias en torno a este perímetro. Vamos a cambiar de tema. Las lluvias siguen generando, siguen pues teniendo latente y abierta esta alerta respecto a posibles secuelas que pudieran tener como inundaciones, desbordamientos. Las autoridades de protección civil estatal, también las instancias federales, en este caso la Comisión Nacional del Agua, se mantienen muy vigilantes de los niveles de los cuerpos de agua y particularmente las presas que están dentro de la jurisdicción Pacífico Sur. Pese a que la tormenta tropical Calvin ya se ha disipado, ha dejado a su paso un importante nivel de precipitación pluvial como la que registramos ya esta tarde también en esta capital oaxaqueña. Vamos a conocer el contexto, el dato completo, la información actualizada del balance de lluvias hasta este momento. La tormenta tropical Calvin, que tocó territorio oaxaqueño el pasado lunes y que posteriormente se debilitó a depresión tropical, dejó varias carreteras dañadas e inundaciones en playas, casas y la refinería de Pemex en Salina Cruz. En el transcurso del día trascendió que la terminal marítima de Pemex evacuó a personal diurno por seguridad ante la inundación de la refinería Antonio Dovalí Jaime, aunque por la tarde Petróleos Mexicanos aseguró que continúa la operación normal.
pues existen las condiciones de seguridad necesarias, en tanto que el colapso de la carretera federal 200 Pinotepa-Puerto Escondido en el kilómetro 15 dejó incomunicadas a las poblaciones de San Andrés Huaspaltepec, Morro, Mazatán, Barrio Tamarindo y Cantarranas, además de afectaciones en al menos 30 casas de dichos poblados. Asimismo, se registraron afectaciones por derrumbes sobre la carretera 175 Pochutla, Oaxaca. Se mantiene el cierre provisional al paso peatonal en el puente Tequisistlán, en el tramo carretero Salina Cruz, Santiago Astata. Una roca obstruyó la carretera cerca del kilómetro 374, además de un deslave en el kilómetro 207 de la carretera 185 Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Acayucan-La Ventosa. En la costa se activaron 4 albergues o refugios temporales en la crucecita Huatulco, Puerto Escondido y Candelaria Losicha. Con información de Oliver Hernández. Estamos de regreso en Centro TV Oaxaca. Le invito a hacer contacto con nosotros a través de redes sociales, @Mayra Ricardes. Estaremos muy atentos de los mensajes, los temas que usted quiera abordar. Así también en el periódico Centro, CentroWax, @CentroWax es el medio de contacto en Twitter. También recomiéndenos, estamos en Facebook Live, @MBM Televisión Oaxaca es el vínculo para estar también interactuando a través de cualquier dispositivo móvil donde usted tenga acceso a internet. Ahí podemos conectarnos en esta transmisión en vivo de Centro TV Oaxaca. Vamos a otro asunto donde se tensó la situación el día de hoy, fue en San Raimundo Jalpan. Muy temprano comenzaron las movilizaciones y se dieron también los reportes de agresiones. Resulta que un sector al que se presentan como habitantes, como gente nacida en San Raimundo Jalpan, pero asesorados, manipulados por esta organización denominada Comuna, se apoderaron, se posesionaron primero en las entradas de la Universidad Anáhuac, que se ubica justamente en San Raimundo Jalpan, para exigir pues este tema que han venido manejando respecto a un pago de dinero por el usufructo de su suelo, por estar ubicados en su territorio. Pese a que autoridades de la misma Universidad Anáhuac, del Congreso Local, del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, han hecho saber que ya pagaron lo necesario cuando se hicieron los acuerdos, cuando llegaron a establecerse y a afincar su infraestructura aquí, ya se hicieron los pagos necesarios, los acuerdos con los habitantes y las autoridades de Jalpan. Sin embargo, ahora surge este grupo que está manipulado o encabezado por un presidente popular. No es el presidente municipal legítimo, el elegido, sino es una persona que también pretende y ostenta este cargo. Entonces este grupo se movilizó esta mañana, llegaron a las puertas de la Anáhuac y esto fue lo que sucedió. Un grupo de pobladores de San Raimundo Jalpan, asesorados por Organización Comuna, bloquearon y se manifestaron hoy en la entrada de las instalaciones de la Universidad Anáhuac, ubicada en esa localidad, así como en el Boulevard Guadalupe Hinojosa a la altura del acceso principal al Congreso del Estado. Entre sus exigencias está el esclarecimiento sobre hectáreas de tierras ejidales donadas al gobierno para obras sociales, la inconformidad de la destitución de Mariano Martínez como presidente de la población, y aseguraron que hay un total de ingobernabilidad en esta, por la insuficiencia de obras, programas y servicios a pobladores. Por otra parte, durante las manifestaciones, Citlali Cid y Hugo Velasco, fotoperiodistas que cumplían con su labor periodística, fueron agredidos por integrantes de la Organización Comuna, que liderean Flavio Sózar, César Mateos y Miguel Ángel Biznava, quienes los obligaron a retirarse y borrar el material de trabajo, con amenazas de no hacerlo. No podemos venir rapidísimo porque hay otros eventos que cubrir. Nos vamos a dar cuenta a los medios de comunicación, si no lo publicas bien, atenta a las consecuencias. Yo te lo digo de manera personal. ¿Por qué no dejamos, de verdad, por qué no dejamos que hagan su trabajo? Pero que lo hagan bien. Pero qué trabajo, dejemos que hagan su trabajo. Ellos son compañeros, dejemos que hagan su trabajo. Cabe señalar que los pobladores comentaron que las movilizaciones continuarán hasta que las autoridades del gobierno estatal realicen la destitución formal del presidente, quienes aseguran fue impuesto por sus propias autoridades. Informó Denis Cruz, con imágenes de Hugo Velasco. Sucedió, le reitero, en San Raimundo Jalpan. Usted observó las imágenes, personas intolerantes que pues envalentonados en la muchedumbre tuvieron la decisión de salir a increpar, a reclamar a medios de comunicación por tomas, por la recopilación de datos que se estaban haciendo para presentar obviamente la información a la sociedad. Pretendían coartar este derecho. Afortunadamente ambos fotoperiodistas, tanto Hugo Velasco como Citlali Cid, los encararon, les dijeron que solamente estaban cumpliendo con su función, que es la de
informar, y esta persona está perfectamente identificada. Este hombre, de estatura bajita que apareció en este video, haciendo ahí el jaloneo a nuestro compañero Hugo Velasco, es hijo de este presidente que se presenta como el legítimo, como el que no es el presidente constitucional de San Raimundo Jalpan. Sin embargo, pues ha generado ya un sinfín de reacciones, obviamente de molestia, de respeto al derecho a la libre información, al ejercicio pleno del periodismo en Oaxaca. En este sentido, en Periódico Centro y Centro TV Oaxaca, pues nos solidarizamos, manifestamos nuestro más enérgico repudio a las agresiones contra nuestro compañero y colaborador de Centro TV Oaxaca, Hugo Velasco, así también de la fotoperiodista Citlali Cid, por parte de integrantes de la organización Comuna encabezada por Flavio Sosa Villavicencio. Responsabilizamos a sus dirigentes, a César Mateos y a Flavio Sosa, así como a Miguel Ángel Luis Nava, de estas agresiones y cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los compañeros. Exigimos a las autoridades correspondientes sancionar a quienes atentan contra la libertad de expresión, de información y castigo por los daños materiales y físicos ocasionados a nuestros compañeros fotoperiodistas. Es el tema. Usted seguramente tiene alguna opinión. Le invitamos a manifestarla a través de las redes sociales, a contactarse directamente con Centro TV Oaxaca. Estas personas llaman a los medios de comunicación, pretenden servirse de ellos con la información, con el manejo como ellos lo dictan de la información que están generando, y si se da alguna otra circunstancia, pues es ahí donde surge la molestia, y por ello increparon al compañero Hugo Velasco porque estaban retratando, estaban videograbando las acciones subversivas de bloqueo que estaban realizando ahí este grupo radical, que le digo está finalmente al margen de la ley porque no es el presidente municipal constitucional el que encabeza el movimiento de protesta, sino es otro que se erige también como autoridad y que está manipulando a un grupo asusado por Flavio Sosa Villavicencio y César Mateos de la organización Comuna, y que están violentando la situación ahí. Estaremos muy pendientes, obviamente estaremos dando seguimiento al tema para presentarle a usted la información completa. Vamos a ir a la primera pausa de Centro TV Oaxaca. Le invitamos a mantenerse en el 071 de ICI. Volvemos con más noticias. Estamos de regreso en Centro TV Oaxaca. Continuamos con las noticias a través del 071 de ICI. Esto es Centro TV Oaxaca. Por favor, comparta la información, comparta nuestros vínculos. Recuerde que tenemos también una emisión semanal, un semanario que está a la venta todos los lunes en el puesto de revistas que usted tenga más cercano. Gracias. Continuamos con las noticias. Este tema se relaciona con el ambiente, el medio ambiente. Resulta que habitantes comuneros de la región de la costa están denunciando un ecocidio. Están afectando sus zonas de manglares, estas zonas declaradas como reserva natural por el bagaje, por la cantidad de especies que cohabitan y lo que implica obviamente para el entorno ecológico en cada región. Pues ellos viajaron a esta capital para denunciar la afectación de estas zonas que tendrían que estar protegidas y vigiladas por las autoridades ambientales federales. Pescadores de la laguna de Chacagua denunciaron el ecocidio que se registra en dicha laguna debido al estancamiento de agua que se originó por la mala planeación de una obra realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los afectados señalaron que el problema se originó por la construcción de 2 escolleras y un espigón en la bocabarra de Cerro Hermoso, obras planeadas por la Semarnat y ejecutadas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca desde el 2003, con la finalidad de incrementar el ingreso de agua de mar a las lagunas. Sin embargo, el resultado fue contrario, dado que el agua se encuentra estancada, por lo que no hay oxigenación en la laguna, propiciando la muerte del manglar y con ello la muerte de la fauna que dependen de ella. Ante esta situación exigieron la atención de la Secretaría General de Gobierno y de Gobierno del Estado para que atiendan de manera urgente la problemática, pues de lo contrario será irreversible, además de las consecuencias que traería para ellos como habitantes y pescadores que dependen directamente de la laguna. Con información de Oliver Hernández, imágenes Hugo Velasco. Hoy es 14 de junio, fue un día también de marchas, de movilizaciones, de hacer mostrar el músculo, dicen algunas organizaciones sociopolíticas, algunos sindicatos que ya tienen como costumbre, como dinámica de trabajo al interior de sus gremios, pues realizar marchas y movilizaciones para llegar ante alguna autoridad a hacer exigencias diversas. En este caso, el Frente Popular 14 de junio, hoy celebró un aniversario, es 14 de junio, pero además siguen en este conflicto que tienen en medio a los habitantes de la colonia
colonia Vicente Guerrero, de la Guillermo González Guardado. Ahí está pugna y este señalamiento entre ambos, tanto los colonos de este sector como el Frente Popular 14 de Junio, que es señalado como un grupo delictivo que afecta la vida de los habitantes de este sector, muy cercano al basurero de la ciudad. El día de hoy le tocó al Sindicato Libertad, han estado un día se manifiesta uno, al día siguiente lo hace el otro. El día de hoy fue el Frente Popular 14 de Junio, fue el Sindicato Libertad el que salió a las calles de la ciudad. Integrantes del Sindicato Libertad bloquearon los accesos principales a la capital oaxaqueña a partir de las 9 horas de este martes para exigir al gobierno del estado la asignación de obras públicas. En el bloqueo participaron taxis, mototaxis, volteos y camiones de carga, quienes impidieron la circulación vehicular para exigir la contratación de sus servicios en obras que realiza la autoridad estatal. Los bloqueos carreteros fueron efectuados el día de ayer sobre la carretera federal 190, en inmediaciones del crucero Hacienda Blanca y de las oficinas de Caminos y Puentes Federales, Capufe, así como en el crucero del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, movilizaciones con las cuales afectaron a cientos de oaxaqueños que diariamente se trasladan de los municipios conurbados a laborar, estudiar y realizar diferentes actividades en la capital oaxaqueña, quienes se vieron obligados a caminar para transbordar el transporte público. Cerca del mediodía, los transportistas liberaron un carril en los diferentes puntos donde mantenían su bloqueo, pues trascendió que sus líderes fueron atendidos en una mesa de diálogo con funcionarios estatales. Con información de Olivia Hernández, imágenes Carlos Salinas. Bueno, usted lo ha visto, no hay mucho que abundar al respecto, pero esta organización, justamente estos taxistas del Sindicato Libertad, que pertenecen a un solo gremio, estos que exigen obra, como usted lo vio, y también los taxistas del Sindicato Libertad, que se han convertido efectivamente en un poder fáctico al margen de la ley, que violenta, acciona cuando ellos lo deciden y dejan en medio a los usuarios. Incrementan también tarifas sin control alguno, sin que al momento alguna autoridad se esté ocupando de regular este tipo de situaciones. Hay denuncias específicas contra gente que está adherida a estos sindicatos, al Sindicato Libertad, al Frente Popular 14 de Junio, y la población sigue esperando por respuestas, por un seguimiento formal y claro respecto a la aplicación de la ley a estos sectores que, le reitero, actúan totalmente al margen de la misma. En este sentido, también le comento que el día de hoy marchó el magisterio de la sección 22. Hoy, 14 de junio, también ellos conmemoran, dicen, el fallido desalojo de años atrás. También tuvieron presencia en las calles en el centro de esta capital. La información completa, le comento que el magisterio estuvo accionando como lo han realizado desde hace varios meses a partir del 15 de mayo, en que finalmente no se concretó su manifestación, pero ellos decidieron seguir con acciones que hagan saber a la sociedad que están en repudio total, en rechazo contra la reforma educativa planteada por el gobierno federal y aplicada obviamente en cada entidad federativa. Sin embargo, pues ellos siguen en la exigencia de no ser evaluados, siguen accionando en las sedes donde se pretende realizar la evaluación, y el objetivo es el mismo, seguir detentando un salario, devengando un salario como miembros del magisterio sin comprobar, sin evidenciar el nivel de conocimientos o la preparación que tengan para estar al frente de un aula. Le decía, este 14 de junio conmemoran un aniversario más, dicen, del fallido desalojo. Con este motivo también se reunió el gobernador del estado en las últimas horas con gente de la región mixteca, específicamente del ayuntamiento de Nochixtlán, para establecer acuerdos. Recuerde que ellos vienen exigiendo sanción al desalojo que se pretendió hace un año, el año pasado, por parte de la Policía Federal Preventiva, el gobierno del estado, cuando despachaba Gabino Cue Monteagudo como gobernador. Ahora le tocó a este gobierno atender lo que derivó de este conflicto y siguen negociando, dicen, las indemnizaciones para personas que habrían resultado heridas y muertas durante esta confronta allá en la supercarretera que comunica a Oaxaca con la capital del país. A la altura de Nochixtlán se dio este conflicto y todavía el balance sigue cobrando saldos a la población en Oaxaca. Le decía, hoy un aniversario más, hoy una manifestación más, y esta fue por parte del magisterio.
Bueno, y de este tema vamos a regresar a lo que le comentaba al inicio de este espacio en Centro TV Oaxaca, este video que evidencia el abuso de las personas que estuvieron manifestándose en San Raimundo Jalpan. Ahí va a tener usted las imágenes claras, los rostros de los agresores, de los fotoperiodistas Hugo Velasco y Citlali Cid. Vamos a ver este video. No podemos venir rapidísimo porque hay otros Nos vamos eventos a dar que cuenta cubrir. los medios de comunicación, si no lo publicas bien, atenta a las consecuencias. Yo te lo digo de manera personal. ¿Por qué no dejamos, de verdad, por qué no dejamos que hagan su trabajo? Pero que lo hagan bien. ¿Pero qué trabajo? Dejemos que hagan su trabajo. Ellos son compañeros, dejemos que hagan su trabajo. Porque aquí ya no te corresponde estar grabando esta situación. ¿Por qué? Si seguían manifestándose. Y de Valles Centrales vamos hasta la región del Istmo de Tehuantepec. Estamos dando seguimiento a lo que fue, le decía, el incendio registrado la mañana de hoy en la refinería Antonio Dovalí Jaime. Resulta que hasta esta hora de la tarde no se ha sofocado del todo. Hay emergencia, el saldo de lo que dejó en el ambiente esta contingencia pues sigue generando una situación de alerta entre la población. Los habitantes cercanos al sector están clamando por ayuda. Se establecen imágenes, nos están llegando a Centro TV Oaxaca imágenes de cómo la gente está saliendo a las calles, está pidiendo el auxilio a la población, a las autoridades de protección civil y por supuesto a los encargados de Petróleos Mexicanos, que hasta esta hora, le decía, no tienen una declaración formal de cómo se va a dar la atención a esta contingencia. Regresando de esta pausa, me permito adelantarle, vamos a tener una conversación aquí en el estudio, un enlace telefónico con representantes de la Unión de Pescadores de esta zona que se declaran totalmente afectados. Ayer por la inundación, hoy por el incendio, hay saldos que van a repercutir en lo que es la producción pesquera y ellos están muy preocupados también por lo que toda esta contaminación, le decía, de la refinería Antonio Dovalí Jaime implica para sus familias, para los habitantes ahí de Salina Cruz y todos los municipios aledaños. Vamos a ir a la pausa, ya volvemos. Bienvenidos a la sección de entrevista de Centro TV Oaxaca. Es un gusto continuar con usted en el 071 de ICI. Doy la cordial bienvenida en el estudio de Centro TV Oaxaca al doctor Jorge Domínguez Sánchez. Él es médico valorador de disponentes del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Celebramos una fecha muy importante. Es el Día Mundial, entiendo, de la donación de sangre. Háblenos del contexto en Oaxaca, doctor. Siempre se ha señalado que tenemos una muy baja cultura de donación de sangre. Mucho menos hablar de donación de órganos, pero en esta ocasión vamos a referirnos a la donación de sangre. Sí, bien, buenas tardes. Sí, realmente en nuestra sociedad a nivel nacional existe poco la cultura de la donación de sangre, de tal manera que lo que ocurre en todo el país, en los hospitales institucionales, es la donación de reposición de tipo familiar. Eso es lo que realmente ocurre. La donación altruista. Por necesidad, vamos. Por necesidad, definitivamente así es. Sí, porque cuando una persona va a ser operada es un requisito indispensable aportar esas, se llaman unidades, ¿no? Sí, entiendo, unidades de sangre. Las unidades para que así el paciente pueda ingresar a quirófano, de otra manera no hay acceso. Así es, y lamentablemente para garantizar una reserva en aquellos casos de emergencia que se requiera, pues se utilice o no las unidades de sangre, en los hospitales institucionales se maneja el 2x1, es decir, por cada unidad de sangre que requieran, los familiares tienen que aportar 2 unidades. Peor aún, ¿no? Así es. Y de hecho, cuando hay esta necesidad, pues los familiares se ven en aprietos terribles porque agotan los recursos con la familia. Si hay otra necesidad, otro requerimiento de sangre, ya no tienen a dónde acudir y también tienen que comprar incluso la sangre, ¿no? Así es, y la situación también implica que cuando se ve como un requisito a salvar, se recurre precisamente a los donadores remunerados o los familiares presionados por cumplir con lo que ellos consideran un requisito, pues evidentemente nos ocultan dentro de la valoración clínica factores de riesgo importantes. Por eso es que para nosotros… Que los impedirían de ser donadores. Así es, entonces nos ocultan algunos factores de riesgo, bueno, independientemente de que la tecnología con la que nosotros contamos actualmente lo va a detectar, pero dejar todo a un equipo, a una tecnología, pues no es correcto. Siempre es importante el factor humano de la confidencialidad, la confiabilidad y detectar algunas situaciones que los equipos no lo hacen.
Doctor, ¿cuál es el área cuál es la función de su área? Vamos, si tenemos una baja cultura de donación, ¿en qué trabajan ustedes? ¿En fomentarla? En fomentar precisamente a nivel nacional. El Consejo Nacional de Salud determinó, después de escuchar múltiples voces, que esta situación de la donación familiar de reposición al 2x1 era una situación impositiva y coercitiva hacia la población, de tal manera que se diseñó un plan en el que el área de trabajo social es un factor importante de cambio para promover la cultura de la donación altruista. Es por eso que se invita en esta ocasión, que es el 14 de junio, el día de hoy, a que la población en general haga conciencia y acuda a donar sangre. ¿Cómo lo trabajan? Si yo no tengo la necesidad, difícilmente, la verdad, yo le tengo mucho miedo a la aguja, por ejemplo, es mi pretexto muy personal. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué tiempo conectan a uno? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Realmente los riesgos son mínimos. El mayor riesgo que puede haber es un hematoma en el sitio de punción, y como moradito, ¿no? Como un poquito moradito, una situación que pues en 2 días cuando máximo pasa. Pero dentro de los lemas que se manejan, bueno, hay uno que en lo particular me gusta, ¿no? Puede que lleves una leve herida en la piel, pero por dentro llevas un orgullo y una satisfacción muy grande de haber salvado una vida, ¿no? También hacer conciencia en aquel lema que cuando se inició estas campañas, en el que se mencionaba, donar sangre puede dar miedo, pero no tenerla y necesitarla es aterrador. Entonces son situaciones en las que la población debemos hacer conciencia y estar dispuestos a ser donadores altruistas de sangre. Siendo muy honestos, doctor, ¿una persona puede morir si no le consiguen una unidad de sangre? No, porque este sistema que se está manejando actualmente garantiza la reserva, ¿no? En ese sentido, nosotros cumplimos con el parámetro internacional establecido por la Organización Panamericana de la Salud del 1%, es decir, Oaxaca tiene garantizadas 40,000 unidades que se captan anualmente. ¿Qué pasa con aquellas personas que no encuentran donadores, doctor? Porque ha de suceder en alguna ocasión, cuando dicen ya acudí a todos lugares, son de bajos recursos, no tienen posibilidad de comprarla. ¿Qué pasa? Se les da un tiempo de acuerdo a trabajo social, platicar con ellos para que puedan reponerla, ¿no? Pero sí, lamentablemente sí es importante hasta este momento que se reponga. Por los que vienen atrás lo van a necesitar. Entonces, en ese sentido, sí es necesario hasta este momento, lo cual no debiera ocurrir si la población hiciera conciencia de la donación altruista. Oiga, ¿la venta es justamente ahí en su área, en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea? ¿Las personas que se ven imposibilitados de encontrar donadores, ahí la compran también? No, a nivel está prohibida por la Ley General de Salud, prohíbe la compra-venta de sangre. Entonces, tal vez de manera externa, si alguna persona le dice, pues te doy tanto, pero acudes a donar, es ahí donde se... Pero es algo personal, vamos, no institucional. Son arreglos personales y que no debieran ser, ¿no? Definitivamente eso es por lo cual, antes de donar, Trabajo Social inicia con una plática diario, incluso lo hacen en ocasiones 2 o 3 veces, las veces que sean necesarias de acuerdo al número de donadores que lleguen, y se les hace conciencia sobre esa situación. Entonces las personas que están en esa situación pues abandonan muchas de las veces la sala, ¿no? ¿Qué requisitos debe cubrir un donante? Básicamente ser mayor de 18 años, menor de 65 o como máximo 65, pesar como mínimo 50 kilos y ¿máximo? Porque también hay... no, en cuanto a peso, bueno, ahí valoramos otras situaciones que sería el... Triglicéridos, presión... no, presión sí. En cuanto, bueno, lo que nosotros valoramos en la clínica es presión arterial alta. ¿Nivel de azúcar? No, nivel de azúcar no valoramos nosotros. Lo que nos obliga la norma oficial mexicana es la citometría hemática, la búsqueda si hay un proceso infeccioso o alguna alteración de las líneas celulares, peso y talla, presión arterial. Aquellos que tienen una presión arterial por arriba de 180 a 100 milímetros de mercurio son diferidos para cuando baja. Es decir, una persona que es hipertensa pero está controlada puede donar sin ningún problema.
Igual los diabéticos que son que usan hipoglucemiantes orales, es decir, que no usan insulina, también pueden donar. Mientras estén estables, aunque tengan una enfermedad crónica, vamos. Sí, incluso es una de las situaciones por la cual la norma actual, la norma oficial mexicana 253, contempla ya no la situación de rechazo, sino de diferimiento, de tal manera que incluso personas que han padecido un cáncer, una vez que no hay ningún marcador tumoral en sangre, 5 años después de que son dados de alta, pueden donar. Aquí entra esta pregunta de los mitos. Se hablaba antes de que las personas tatuadas nunca podrían donar, se hablaba de que también aquel que cursó por una enfermedad de hepatitis tampoco. ¿Qué hay de esto? Bueno, en el caso de los tatuajes que son hechos, una vez que son realizados, la persona que se realizó el tatuaje 1 año después puede donar. Sea del tamaño que fuera, en la parte del tamaño que fuera, ¿no? Igual las situaciones de piercing, tratamientos de acupuntura, esas situaciones 1 año después pueden donar. ¿Y alguien que tuvo hepatitis? Si fue hepatitis antes de los 10 años, la norma oficial contempla que sí pueden donar. Si fue después de los 11 años, no puede donar, porque la hepatitis infantil se considera del tipo A. Entonces, la que nos preocupa realmente por transfusión es del tipo B o del tipo C, es la que contempla la norma oficial mexicana y es en la cual nosotros ponemos mayor cuidado y es realmente uno de los marcadores que se rastrean con los equipos que nosotros tenemos en el CETS. Muy bien. Doctor, ¿dónde se encuentra el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea? Tal vez yo tuve un paciente cercano que alguna vez requirió sangre, alguien donó, es el momento de retribuir. Este día del donador pudiera ser la oportunidad perfecta. ¿Dónde presentarse si hay la posibilidad? Nosotros estamos ubicados en la calzada Porfirio Díaz número 400. Para mayor ubicación estamos dentro del Hospital Aurelio Valdivieso, a un lado del archivo clínico. Ahí se encuentra el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, funcionando los 365 días del año y se reciben donadores de las 7 de la mañana a las 10:30 de la mañana. ¿En ayunas? En ayunas. Muy bien. Si alguien quiere tener más datos, tal vez yo como paciente en algún momento tengo que acudir al centro estatal, ¿hay algún requisito que cumplir o solamente hay que llevar la valoración del médico, la orden de transfusión? Bueno, la norma contempla que deban presentarse con una identificación oficial, es decir, la credencial del INE, pasaporte o una licencia, ¿no? Sobre todo que sea vigente. Es una situación muy importante comentarla y aclararla, porque no es un capricho del CETS, sino es una situación que está normada. Y también es importante que nos den datos fidedignos, porque final de cuentas la valoración que nosotros le hacemos a los donantes es una ventana de oportunidad que ellos tienen para detectar algunas enfermedades que no saben que tienen o que son portadores y no lo saben. Entonces, en el momento que nosotros detectamos algo, pues nos comunicamos de manera directa y confidencial con ellos. Ya nos vamos, doctor Jorge Domínguez Sánchez. Por favor, una última pregunta muy concreta. ¿Cuántos donadores reciben a la semana? Diariamente atendemos un promedio de 50, es decir, en 7 días atendemos aproximadamente 350 personas. La mayoría que van referidos por un paciente. La mayoría van referidos por un paciente. No un mero voluntario. No un mero voluntario, lamentablemente, no una donación altruista. Comentarle que el año pasado de 10,000 unidades que captamos nosotros como CETS, de esas 40,000 a nivel estado, únicamente son 300 altruistas. Muy bien, doctor Jorge Domínguez Sánchez, tenemos un panorama completo ahora. Él es el titular, el médico valorador de disponentes del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a ustedes y esperamos a la población. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Cuanto a la entrevista, le recomiendo quédese en este canal. Continuamos con la programación. Bienvenidos a la sección de entrevista de Centro TV Oaxaca. Es un gusto continuar con usted en el 071 de ICI. Doy la cordial bienvenida en el estudio de Centro TV Oaxaca al doctor Jorge Domínguez Sánchez. Él es médico valorador de disponentes del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Celebramos una fecha muy importante. Es el Día Mundial, entiendo, de la donación de sangre. Háblenos del contexto en Oaxaca, doctor. Siempre se ha señalado que tenemos una muy baja cultura de donación de sangre. Mucho menos hablar de donación de órganos, pero en esta ocasión vamos a referirnos a la donación de sangre. Sí, bien, buenas tardes. Sí, realmente en nuestra sociedad a nivel nacional existe poco la cultura de la donación de sangre, de tal manera que lo que ocurre en todo el país, en los hospitales institucionales,
es la donación de reposición de tipo familiar. Eso es lo que realmente ocurre. La donación altruista. Por necesidad, vamos. Por necesidad, definitivamente así es. Sí, porque cuando una persona va a ser operada es un requisito indispensable aportar esas, se llaman unidades, ¿no? Sí, Entiendo. unidades de sangre. Las unidades para que así el paciente pueda ingresar a quirófano, de otra manera no hay acceso. Así es, y lamentablemente para garantizar una reserva en aquellos casos de emergencia que se requiera, pues se utilice o no las unidades de sangre, en los hospitales institucionales se maneja el 2x1, es decir, por cada unidad de sangre que requieran, los familiares tienen que aportar 2 unidades. Peor aún, ¿no? Así es. Y de hecho, cuando hay esta necesidad, pues los familiares se ven en aprietos terribles porque agotan los recursos con la familia. Si hay otra necesidad, otro requerimiento de sangre, ya no tienen a dónde acudir y también tienen que comprar incluso la sangre, ¿no? Así es, y la situación también implica que cuando se ve como un requisito a salvar, se recurre precisamente a los donadores remunerados o los familiares presionados por cumplir con lo que ellos consideran un requisito, pues evidentemente nos ocultan dentro de la valoración clínica factores de riesgo importantes. Por eso es que para nosotros… Que los impedirían de ser donadores. Así es, entonces nos ocultan algunos factores de riesgo, bueno, independientemente de que la tecnología con la que nosotros contamos actualmente lo va a detectar, pero dejar todo a un equipo, a una tecnología, pues no es correcto. Siempre es importante el factor humano de la confidencialidad, la confiabilidad y detectar algunas situaciones que los equipos no lo hacen. Doctor, ¿cuál es el área cuál es la función de su área? Vamos, si tenemos una baja cultura de donación, ¿en qué trabajan ustedes? ¿En fomentarla? En fomentar precisamente a nivel nacional. El Consejo Nacional de Salud determinó, después de escuchar múltiples voces, que esta situación de la donación familiar de reposición al 2x1 era una situación impositiva y coercitiva hacia la población, de tal manera que se diseñó un plan en el que el área de trabajo social es un factor importante de cambio para promover la cultura de la donación altruista. Es por eso que se invita en esta ocasión, que es el 14 de junio, el día de hoy, a que la población en general haga conciencia y acuda a donar sangre. ¿Cómo lo trabajan? Si yo no tengo la necesidad, difícilmente, la verdad, yo le tengo mucho miedo a la aguja, por ejemplo, es mi pretexto muy personal. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué tiempo conectan a uno? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Realmente los riesgos son mínimos. El mayor riesgo que puede haber es un hematoma en el sitio de punción y como moradito, ¿no? Como un poquito moradito, una situación que pues en 2 días cuando máximo pasa, pero dentro de los lemas que se manejan, bueno, hay uno que en lo particular me gusta, ¿no? Puede que lleves una leve herida en la piel, pero por dentro llevas un orgullo y una satisfacción muy grande de haber salvado una vida, ¿no? También hacer conciencia en aquel lema que cuando se inició estas campañas, en el que se mencionaba, donar sangre puede dar miedo, pero no tenerla y necesitarla es aterrador. Entonces son situaciones en las que la población debemos hacer conciencia y estar dispuestos a ser donadores altruistas de sangre. Siendo muy honestos, doctor, ¿una persona puede morir si no le consiguen una unidad de sangre? No, porque este sistema que se está manejando actualmente garantiza la reserva, ¿no? En ese sentido, nosotros cumplimos con el parámetro internacional establecido por la Organización Panamericana de la Salud del 1%, es decir, Oaxaca tiene garantizadas 40,000 unidades que se captan anualmente. ¿Qué pasa con aquellas personas que no encuentran donadores, doctor? Porque ha de suceder en alguna ocasión, cuando dicen ya acudí a todos lugares, son de bajos recursos, no tienen posibilidad de comprarla. ¿Qué pasa? Se les da un tiempo de acuerdo al trabajo social, platicar con ellos para que puedan reponerla, ¿no? Pero sí, lamentablemente sí es importante hasta este momento que se reponga. Por los que vienen atrás lo van a necesitar. Entonces, en ese sentido, sí es necesario hasta este momento, lo cual no debiera ocurrir si la población hiciera conciencia de la donación altruista. Oiga, ¿la venta es justamente ahí en su área, en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea? ¿Las personas que se ven imposibilitados de encontrar donadores, ahí la compran también? No, a nivel está prohibida por la Ley General de Salud,
prohíbe la compra-venta de sangre. Entonces, tal vez de manera externa, si alguna persona le dice, pues te doy tanto, pero acudes a donar, es ahí donde se... Es ahí donde Pero es algo personal, vamos, no institucional. Son arreglos personales y que no debieran ser, ¿no? Definitivamente eso es por lo cual, antes de donar, Trabajo Social inicia con una plática diario, incluso lo hacen en ocasiones 2 o 3 veces, las veces que sean necesarias de acuerdo al número de donadores que lleguen, y se les hace conciencia sobre esa situación. Entonces las personas que están en esa situación pues abandonan muchas de las veces la sala, ¿no? ¿Qué requisitos debe cubrir un donante? Básicamente ser mayor de 18 años, menor de 65 o como máximo 65, pesar como mínimo 50 kilos y ¿máximo? Porque también hay... no, en cuanto a peso, bueno, ahí valoramos otras situaciones que sería el... Triglicéridos, presión... no, presión sí. En cuanto, bueno, lo que nosotros valoramos en la clínica es presión arterial alta. ¿Nivel de azúcar? No, nivel de azúcar no valoramos nosotros. Lo que nos obliga la norma oficial mexicana es la citometría hemática, la búsqueda si hay un proceso infeccioso o alguna alteración de las líneas celulares, peso y talla, presión arterial. Aquellos que tienen una presión arterial por arriba de 180 a 100 milímetros de mercurio son diferidos para cuando baja. Es decir, una persona que es hipertensa pero está controlada puede donar sin ningún problema. Igual los diabéticos que son que usan hipoglucemiantes orales, es decir, que no usan insulina, también pueden donar. Mientras estén estables, aunque tengan una enfermedad crónica, vamos. Sí, incluso es una de las situaciones por la cual la norma actual, la norma oficial mexicana 253, contempla ya no la situación de rechazo, sino de diferimiento, de tal manera que incluso personas que han padecido un cáncer, una vez que no hay ningún marcador tumoral en sangre, 5 años después de que son dados de alta, pueden donar. Aquí entra esta pregunta de los mitos. Se hablaba antes de que las personas tatuadas nunca podrían donar, se hablaba de que también aquel que cursó por una enfermedad de hepatitis tampoco. ¿Qué hay de esto? Bueno, en el caso de los tatuajes que son hechos, una vez que son realizados, la persona que se realizó el tatuaje 1 año después puede donar. Sea del tamaño que fuera, en la parte sea del tamaño que fuera, ¿no? Igual las situaciones de piercing, tratamientos de acupuntura, esas situaciones 1 año después pueden donar. ¿Y alguien que tuvo hepatitis? Si fue hepatitis antes de los 10 años, la norma oficial contempla que sí pueden donar. Si fue después de los 11 años, no puede donar, porque la hepatitis infantil se considera del tipo A. Entonces, la que nos preocupa realmente por transfusión es del tipo B o del tipo C, es la que contempla la norma oficial mexicana y es en la cual nosotros ponemos mayor cuidado y es realmente uno de los marcadores que se rastrean con los equipos que nosotros tenemos en el CETS. Muy bien. Doctor, ¿dónde se encuentra el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea? Tal vez yo tuve un paciente cercano que alguna vez requirió sangre, alguien donó, es el momento de retribuir. Este día del donador pudiera ser la oportunidad perfecta. ¿Dónde presentarse si hay la posibilidad? Nosotros estamos ubicados en la calzada Porfirio Díaz número 400. Para mayor ubicación estamos dentro del Hospital Aurelio Valdivieso, a un lado del archivo clínico. Ahí se encuentra el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, funcionando los 365 días del año y se reciben donadores de las 7 de la mañana a las 10:30 de la mañana. ¿En ayunas? En ayunas. Muy bien. Si alguien quiere tener más datos, tal vez yo como paciente en algún momento tengo que acudir al centro estatal, ¿hay algún requisito que cumplir o solamente hay que llevar la valoración del médico, la orden de transfusión? Bueno, la norma contempla que deban presentarse con una identificación oficial, es decir, la credencial del INE, pasaporte o una licencia, ¿no? Sobre todo que sea vigente. Es una situación muy importante comentarla y aclararla, porque no es un capricho del CETS, sino es una situación que está normada. Y también es importante que nos den datos fidedignos, porque final de cuentas la valoración que nosotros le hacemos a los donantes es una ventana de oportunidad que ellos tienen para detectar algunas enfermedades que no saben que tienen o que son portadores y no lo saben. Entonces, en el momento que nosotros detectamos algo, pues nos comunicamos de manera directa y confidencial con ellos. Ya nos vamos, doctor Jorge Domínguez Sánchez. Por favor, una última pregunta muy concreta. ¿Cuántos donadores reciben a la semana? Diariamente atendemos un promedio de 50, es decir,
En 7 días atendemos aproximadamente 350 personas. La mayoría que van referidos por un paciente. La mayoría van referidos por un paciente. No un mero voluntario. No un mero voluntario, lamentablemente, no una donación altruista. Comentarle que el año pasado, de 10,000 unidades que captamos nosotros como SETS, de esas 40,000 a nivel estado, únicamente son 300 altruistas. Muy bien, doctor Jorge Domínguez Sánchez, tenemos un panorama completo ahora. Él es el titular, el médico valorador de disponentes del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a ustedes y esperamos a la población. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Cuanto a la entrevista, le recomiendo quédese en este canal. Continuamos con la programación.